Lilia, ¿cuál es el trabajo que se está realizando en Bogotá en el tema del autismo y las TICs? Sí, bueno, yo querría decirte que efectivamente las TICs han logrado un proceso de comunicación que tradicionalmente no tienen las personas autistas. Pero hemos descubierto que las personas autistas son todas diferentes, así como cualquier ser humano. O sea, el autismo parece ser una característica que tiene como dificultad la comunicación, pero a la hora de trabajar con cada una de las personas autistas, no todas aceptan el ingreso, por ejemplo, de sistemas alternativos de comunicación. Es decir, no es una alternativa para todos, es una alternativa del uno por uno. Toca explorar con quién. El autista es una persona, son diferentes, son personas que efectivamente nos han sorprendido, es una incógnita hoy en día. Estamos aprendiendo mucho, sabemos que hay autistas genios, como sabemos que hay autistas puros en el sentido de que jamás salen de su estado de, podríamos decir, ensimismamiento, de un retorno sobre sí mismo, de un estado sobre sí mismo, que no necesariamente quiere decir que no sabe del mundo. Puede ser que sepa mucho, pero le interesa muy poco mostrar que sabe algo. ¿Cuál es la diferencia que se registra entre, o cómo se trabaja el tema de incluir a este tipo de población en las escuelas? Sí, hace unos años era impensable pensar en la educación de personas autistas al aula, ¿no? Porque no son personas con retardo mental, no son personas que se podría decir locas, ¿no? Y eso significó que quienes asumían el reto de pensar la inclusión de personas autistas intuía que había algo en ellos que era diferente. Pero hay una característica particular y es que hace unos años la postura de la sociedad era que la persona que tenía una condición de discapacidad tenía un problema en sí mismo. Era él el que tenía que solucionar su entrada a la institución, ¿cierto? Y hoy en día lo que le estamos diciendo a la institución es, oye, pilas, no es el sujeto al que se le puede culpar eternamente por ser como es. O sea, a ti no se te puede culpar por ser indígena, por ser hombre, por ser mujer, por ser negro, por ser autista, por tener autismo. O sea, no se te puede culpar por ser lo que eres. Y eso significa que usted, institución educativa, se tiene que enfrentar a qué va a hacer con la diferencia. No podemos seguir excluyendo a la gente porque nuestros estereotipos de ellos hace que las excluyamos. Y entonces se invirtió la lógica. Antes la persona se incluía en la institución y entonces la institución trataba de normalizarla a como eran los demás, cosa que con los autistas era imposible. O sea, uno no puede volver algo que no es un ser humano, no puede volver vidente a una persona ciega en el sentido físico. ¿Sí ves? Que es más o menos lo que esperaba la escuela. No puede... Y entonces todos los esfuerzos iban encaminados a cómo le hacemos la misma clase más tarde, ¿cierto? Más regañadita, digo yo, ¿cierto? Pero para que el sujeto sea lo que son los demás. No, la escuela le toca aprender otra cosa. Y entonces, antes decíamos que el sujeto se integraba o se incluía a la escuela. Ahora estamos diciendo que la escuela se tiene que ver enfrentada a cómo trabaja con lo diverso. Y entonces a eso le hemos puesto un nombre bobo por ahora. En lugar de hablar de inclusión educativa, es decir, yo me incluyo a la institución, se habla de educación inclusiva. Es la educación la que se vuelve incluyente, que es al revés. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones y de los maestros, por ejemplo? Bueno, el proceso de un actuar ético frente al derecho de la persona, sea cual fuere, no es nuevo. Muchas instituciones se han dedicado a eso sin que la ley se lo diga, sin que la norma se lo diga, ¿no? Pero no es la mayoría. Las pocas instituciones que lo han asumido hacen un trabajo interesante y, por supuesto, reciben con mucho gozo que haya la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, es decir, que obligatoriamente una institución tenga que hacerlo porque eso les garantiza recursos, por ejemplo, les garantiza apoyos. Pero hay un problema y es que la mayoría de los maestros que estamos acostumbrados a la lógica normal, preparo una clase para 40, es que yo no preparo 40 clases y además no se puede por la estructura de la escuela, ¿cierto? Pues se dificulta mucho la entrada de algo que rompa el esquema estructural de la cotidianidad, ¿cierto? Y entonces ha sido muy difícil porque la gente dice yo no voy a incluir, ¿no? Los sindicatos se unen para decir yo no voy a vincular a personas diferentes al aula. Entonces suena sorprendente que un maestro diga no voy a educar a un ser humano, ¿no? Suena raro, pero efectivamente bajo la estructura de la escuela se hizo para lo masivo.
se hizo para volver uno, para tener un perfil. Unos colegios hablan del perfil del muchacho que sale del champañá, que sale de las balearitas, que sale de... El perfil del estudiante marca es una normalidad que se espera. Y como ahora les están diciendo ese perfil no existe, ¿cierto? Es muy complejo, se están enfrentando a una situación, me parece muy difícil, que la escuela todavía no tiene armado y el Estado todavía no le brinda las condiciones. Entonces yo quiero entender la cosa como, efectivamente, hay una parte de la ética del maestro que requiere ser interrogada, pero también requiere decirle que el que sabe de pedagogía es usted, no delegue a los terapeutas cómo hacer adaptaciones curriculares, porque quien debe saber de currículo es usted, ¿cierto? Pero por el otro lado hay una estructura del sistema educativo al que no le queda fácil trabajar en la diversidad. Entonces, pues poquito a poco, digo yo, ¿no? Hay que ir entrando, a veces por la fuerza, y así vamos aprendiendo.